Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar delante de su presencia para poder servirle un poquito en esta tarde, compartiendo su palabra. Es toda la gloria y toda la honra para nuestro Dios. Dios los bendiga y disponga sus corazones para escuchar en esta tarde la enseñanza de la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. No es consejo de hombre, no es palabra de hombres, es el consejo y es la palabra de nuestro Dios a través de las Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por permitirnos y darnos el privilegio, Señor, de estar otra vez, Señor, haciendo algo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. El poder servirte es una bendición, el poder servirte es un gran privilegio, mi Dios. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje. Bendícelo, bendice a su familia, bendice sus hogares. Que sus corazones estén dispuestos, Padre, para atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 1, hermanos: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pareciera que los discípulos, hermanos, tenían una preocupación muy grande. Una preocupación de que donde salía a relucir su ego, su yo. Confundían lo celestial con lo terrenal. Y ellos como que buscaban un lugar de privilegio, un lugar de reconocimiento en el reino de Dios. Todo esto de una forma errónea de parte de ellos. Estaban equivocados en cuanto al concepto del reino de los cielos. Ellos les preocupaba un puesto, la grandeza, el ser reconocidos. Y preguntaban al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como si buscaran un cierto reconocimiento o llegando al cielo, el Señor les repartiera los puestos y querían los mejores, ignorando lo que era el reino de los cielos. Salía a relucir su ego, salía a relucir su carnalidad. Así que el Señor, hermano, les tuvo que enseñar que el reino de los cielos es muy diferente a lo terrenal. Gloria al Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, incluso que ellos disputaban un puesto, un lugar de privilegio. Allí en Lucas capítulo 22, versículo 24, dice la palabra de Dios: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y allí el Señor Jesucristo, hermano, allí el Señor Jesucristo les enseñó que lo celestial, lo espiritual, no es como aquí lo terrenal, hermano. Aquí la gente que se cree grande o es grande en lo terrenal, la gente que es importante, es servida por los demás, se sienta a la mesa, dice el Señor en la palabra, se sientan a la mesa, aquel grande se sienta a la mesa y es servido por alguien. Pero el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos y les dice: en el reino celestial el mayor es el que sirve.
Y nosotros, hermano, en lo espiritual, hermano, debemos entender eso. Debemos entender que dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no estamos para ser servidos, sino para servir y para servir, hermano. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir, enseñando el reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ellos disputaban, peleaban, discutían. Imagínense aquella escena, los discípulos diciendo, oye, yo pienso que yo voy a ser el mayor en el reino de los cielos porque yo ando más cerca de Jesús, o porque yo tengo más años o más tiempo conociéndole. Pero no, hermano. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo les da una lección. Y vamos nosotros a regresar, hermano, allí a Mateo, capítulo 22, donde iniciamos. El tema de esta tarde es, hermano, ¿por qué debo ser como niño y por qué no debo ser como niño? Como la Escritura nos enseña, gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en el capítulo 18 de Mateo, versículo 2, que cuando los discípulos le hicieron esa pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice la palabra de Dios, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Un niño. ¿Por qué un niño? Porque un niño, hermano, es inocente. Un niño es sencillo, un niño es humilde, un niño es obediente y tiene un niño muchas cualidades que el cristiano debemos tener, hermano. A lo mejor usted dice, sí, pero hay niños bien rebeldes, otros bien mal hablados, otros bien desobedientes. Pero eso, hermano, es influencia del mundo, es influencia a veces de la mala educación, la mala formación de los padres. Pero dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les enseña a través de este niño y les dice, los pone en medio de ellos. Y les dice, de cierto os digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. La respuesta es bien contundente, hermano. Si no te haces como niño, no vas a entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué como un niño? Porque un niño tiene muchas cualidades buenas, hermano. Muchas cosas buenas que deben ser ejemplo para los que ya estamos grandes, gloria al Señor. Los que ya tenemos cierta edad. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús toma a un niño como modelo? Porque generalmente un niño es puro, es inocente y no tiene malicia. Así debería ser. En los tiempos que estamos viviendo hay niños como mal formados. Pero en cuanto a educación, en cuanto a formación dentro de la iglesia, muchos niños no conocen la palabra de Dios y ya son maldicientes de corta edad. Pero generalmente, y la voluntad de Dios es que un niño es puro, un niño es inocente, un niño es limpio, es sencillo, es humilde, y el Señor Jesucristo por eso elige a un niño. No sé cuánta edad tendría el niño, pero yo me imagino que ese niño era un modelo para enseñar a sus discípulos lo que era ser grande en el reino de los cielos.
lo que era el modo de entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Un niño, hermano, tiene sencillez. Un niño bien formado, bien instruido, hermano, es humilde de corazón y es sincero. Dice por ahí un dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero vamos a hablar de los niños. Los niños siempre dicen la verdad. Gloria al Señor. A lo mejor va a decir, no, algunos sí mienten. Pero es más fácil que un niño diga la verdad. Es más difícil que un niño mienta. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Un niño es noble. Gloria al Señor Jesucristo. Un niño no guarda rencor, hermano. Yo tengo la experiencia, hermano, de trabajar con niños. Mi trabajo, hermano, es profesor de primaria y trabajo con niños. Y he tenido experiencias que me enseñan acerca de esto. A veces a los niños dentro de la escuela tenemos que regañarlos, que llamarles la atención, a veces con voz fuerte. Y a veces el niño como que agacha su cabecita, como que se asusta, se siente regañado, cuando nosotros le llamamos la atención por algo que no debía hacer, tratando de corregir la actitud mala que tuvo. A mí me tocó alguna vez, ¿no? Y esto lo recuerdo, porque son cosas que te enseñan para esto. Que tuve que llevarle la atención fuerte a un niño que se portó mal dentro del salón de clases. Y cuando yo lo regañé, cuando llamé la atención de una manera fuerte, se puede decir, el niño pues agachó su cabeza y se fue a su lugar. Y en la hora del recreo, yo estaba sentado allá afuera, en una banca, fuera del salón, y llega el niño y me ofrece de sus tacos. Y yo me acordaba que lo había regañado. El niño no guardó rencor. Eso nos enseña que el niño es noble y es muy difícil que un niño guarde rencor. Y eso, hermano, me conmovió, hermano, me enseñó. Me enseñó, hermano, que así debemos ser como cristianos. Aceptar cuando Dios nos reprende, aceptar la disciplina sin renegar. Y como este niño, lejos de apartarse de mí, se acercó más a mí. Y también Dios nos enseña, mire hermano, cómo también cuando un padre disciplina a su hijo, lo regaña, lo reprende, el niño acepta. De momento, como dice la palabra, a nadie le gusta la disciplina, el niño se siente mal, pero luego, lejos de alejarse de su padre, regresa otra vez a sus brazos. Regresa a buscarle, regresa a honrar a aquel que lo disciplinó. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús enseñaba que debemos ser como niños para poder entrar al reino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. El rey David, dice la palabra, hermano, que él cayó en pecado y fue reprendido por Dios a través del profeta. Fue reprendido por Dios, pero cuando vino el profeta y le hizo saber que su pecado había sido descubierto, el rey David no se alejó de Dios, ni se enojó con Dios, ni se enojó con el profeta, sino que corrió a los brazos de Dios, corrió a refugiarse en Dios, a pedir perdón, reconociendo su pecado. Gloria al Señor Jesucristo. A ser como niños. Aleluya, gloria al Señor Jesús.
¿Cómo es un niño también? Un niño tiene mucha confianza en su padre. Para un niño su padre es el mejor. Para un niño su padre es su protector. Un niño siente mucha confianza en su papá, en su padre. Gloria al Señor. Así que Dios, que nosotros como niños tengamos siempre la confianza en nuestro Dios. Que no tengamos temor de lo que hay, que no tengamos temor de lo que venga, sino que nuestra confianza esté en nuestro Padre Celestial, así como un niño tiene confianza en su Padre, gloria al Señor. Porque ¿cuántos de los que están viendo el video, hermano, cuando eran niños, así sentían? Mi Padre es el que sabe todo, mi Padre puede hacer todo, mi Padre les gana a todos. La confianza en el Padre. Cuando íbamos con nuestro Padre, al lado de nuestro Padre, no teníamos temor a la oscuridad, no teníamos temor al peligro, porque nuestro Padre iba con nosotros. Y Dios quiere que seamos como niños delante de la presencia, delante de su presencia. Que confiemos en el Señor, aleluya. Que confiemos siempre en Él. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Un niño, mire, y este es el punto más importante. Un niño obedece. Y a lo mejor va a decir también, no, pero unos son bien desobedientes, y sí es cierto. Pero por lo regular y normalmente un niño obedece a sus padres. Y a veces como que renegando, como que no le gusta hacer lo que le están mandando. Pero lo hace. Obedeció. Hay cosas, hermano, que quizás no nos van a gustar, pero que Dios nos está mandando y que nosotros, hermano, debemos ser obedientes a la palabra. Debemos enseñarnos a ser obedientes delante de la presencia de Dios, aleluya. Debemos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Esto es lo más importante de ser niños. Obedecer su palabra, obedecer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aleluya. Es la parte central y más importante de ser niños. Niños obedientes. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, aleluya. ¿Quién no es como un niño? El que busca el reconocimiento, así como los discípulos. O sea, el que busca reconocimiento no es humilde. Digo el Señor, el que se humilla como un niño. Y esto es una verdad, hermano. Dentro de la iglesia hay gente que busca reconocimiento. Ese no es como un niño. Y si no es como un niño, no va al reino de Dios. La palabra es clara, hermano. El desobediente a la palabra no es como un niño. El que no perdona no es como un niño. El que guarda rencor no es como un niño, porque un niño puede sentirse mal después de ser regañado, después de pelearse con otro niño, pero después, hermano, después ese coraje o ese enojo contra que el otro niño se pasa y no guarda rencor. Pero ¿qué pasa con los más grandes? ¿Verdad? ¿Cómo duran enemistados tanto tiempo? Y dentro de la iglesia, hermano, Dios nos enseña a perdonar, porque es lo que hace un niño, no guardar rencor, perdonar. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quién no es como un niño? Al que no tiene su confianza en Dios, el que no pone su confianza en Dios, el que siempre tiene temor y miedo de lo que hay, de lo que puede venir. Dios nos está diciendo que Él es nuestro protector, nuestro ayudador, que no temas, que no tengas temor, que estamos en las manos de Dios, gloria al Señor, pero necesitamos de veras, hermanos, acercarnos a nuestro Dios, correr hacia nuestro Dios y ponernos en sus manos, gloria al Señor Jesucristo, así como un niño corre
corre ante el peligro, corre a refugiarse con su papá, con sus padres. Aleluya, gloria al Señor. El que no pone su confianza en Dios no es como un niño. El que no puede perdonar y el que no puede reconciliarse no es como un niño. Y dice la palabra, si no es como un niño, no va al reino de Dios. Aleluya. El que no obedece. La palabra de Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que no obedece a la palabra, el incrédulo, el que no obedece a la palabra, no es como un niño. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Nosotros debemos aprender a obedecer la palabra de Dios. Debemos buscar siempre, esforzarnos por obedecer la palabra de Dios, obedecer su palabra, la voz de Dios a través de las Escrituras. Sus mandamientos están ahí. Y si Él dice, hermano, si Él manda, hay que obedecer. Si Él dice, no maldigas, pues no hay que no maldecir. Decimos que somos hijos de Dios, pues no vamos a maldecir, gloria al Señor Jesucristo. Él dice que no maldigas, pues no vamos a maldecir, porque la palabra de Dios dice que seamos como niños en la obediencia también. Si Él dice, hermano, no adulterarás, no adulteres, no adulteres, porque Dios quiere obediencia como un niño. Gloria al Señor Jesucristo. Si Él dice, hermano, no tengas otros dioses, obedece a la palabra de Dios. Que no te postres, que no hagas culto a otros dioses. Obedece, como un niño obedece al Padre. Si Él dice, no robes, no estafes, no hagas trampas. Obedece a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Es triste, hermano. Es triste que esto se vea dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia en general. Personas que no están actuando como niños, como hijos de Dios, como niños, dice la palabra de Dios, hermano. Actuar, ser como niños y nos humillemos y obedezcamos a nuestro Dios en lo que Él nos manda. Si Él nos dice que no seamos mentirosos, pues hay que decir siempre la verdad. Si Él nos dice, no te emborraches porque los borrachos no heredarán el reino de Dios, pues hay que obedecer a la palabra. Pero el diablo es bien astuto, hermano. El diablo es bien astuto. Porque aunque la palabra dice, hermano, surgen doctrinas de error. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 6. Aleluya. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. No lo digo yo, no lo dicen los predicadores, lo dice Dios a través de su palabra. Y sigue diciendo en el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Gloria al Señor. Fíjese en esa palabra. Esto erais algunos de ustedes. Pero surgen las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas.
Yo estaba escuchando a un líder religioso enseñando esto. Y decía que los evangélicos decimos que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero aquí iba a demostrar con la Biblia que sí. Ya leímos lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 12:31. Mateo 12:31 dice: todo pecado será perdonado, pero no la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces este líder religioso dice, ahí está. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. Todo pecado será perdonado. Y así enseñan una doctrina que se llama la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam consiste, hermano, en enseñar a pecar a la gente para que se pierda. Dice la palabra de Dios que Balaam, por avaricia, Balaam, por ambición, se dispuso a maldecir por paga al pueblo de Israel. Pero Dios no lo dejó. Y cuando quería empezar a maldecir al pueblo, salía de él bendición en lugar de maldición. Y como Dios no lo dejó maldecir y ganarse unos centavos, vamos a decir, le dijo a Balac, pues no puedo yo maldecir al pueblo, pero te voy a enseñar, te voy a decir cómo le hagas para que hagas pecar al pueblo de Israel. Entonces cuando ellos caigan en pecado, Dios se va a alejar de ellos y entonces tú podrás dominarlos. Esa es la doctrina de Balaam. Enseñar a que el pueblo peque. Y decirle a la gente, no te creas de los cristianos evangélicos. Ellos dicen que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero mira, dice que todos los pecados serán perdonados. Nomás la blasfemia del Espíritu Santo no. Esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios nos enseña una palabrita, una clave que se llama arrepentimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y le dije yo cuando leímos en 1 Corintios capítulo 6, le dije, fíjese en el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Erais. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Sí, Dios perdona todos los pecados, pero cuando hay arrepentimiento mientras vivimos en este cuerpo, gloria al Señor, y Dios nos perdona en este tiempo y en el que viene, porque Dios es fiel, gloria al Señor. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de verdad mientras vivimos en este cuerpo y somos nuevas criaturas y vivimos para Cristo, no muriendo en pecado como enseñan algunos. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo, hermano, entonces Dios nos perdona. Entonces podemos, hermano, estar seguros que nuestros pecados fueron borrados, fueron perdonados y entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Desafortunadamente, hermano, también dentro de la misma iglesia surgen doctrinas modernas que enseñan a pecar. Que enseñan a pecar al pueblo de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios no es de confusión. Pero a veces cada quien la quiere interpretar a su propia conveniencia para quitarle la sanción al pecado.
Si la palabra dice que si un hombre, hermano, mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Y muchas cosas que enseña la Biblia, que si alguien se divorcia ya en el camino del Señor, con conocimiento, siendo cristiano, se divorcia y vuelve a casarse, hermano, dice la palabra que eso es adulterio también. Pero se le ha quitado, hermano, la sanción al pecado, o no sé qué término usar en vez de sanción, hermano. Pero yo creo que usted me está entendiendo. Gloria al Señor. Y queremos interpretar la Biblia como nosotros nos conviene en la carne, pero la palabra de Dios es específica, es exacta, hermano. Y luego enseñan también así. Algunos ya llevan hasta 2, 3 esposas y luego enseñan que no es pecado. Lo único que permite el Señor es cuando alguien enviuda, alguien cuando su pareja, su esposo, su esposa fallece, muere, entonces dice la palabra que es libre. Pero muchos enseñan que puedes hacerlo. Y eso es enseñar a pecar al pueblo. Es la doctrina de Balaam, hermano. Y debemos decir la palabra, porque no podemos, hermano, estar ocultando las cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Enseñan con versículos aislados, enseñan esta doctrina de Balaam. Y así hacen errar a muchas personas. Gloria al Señor Jesús. Algunos se justifican. No, la mujer adúltera, mira cómo la perdonó el Señor. Sí, pero la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, no peques más. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y cuando dice no prosperará, no será salvo, no entrará al reino de los cielos, no avanzará al reino de los cielos. Dice más, el que los confiesa, y dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Y se aparta, no dice el que los confiesa y luego va otra vez al pecado. No, dice el que los confiesa y se aparta. El arrepentimiento, hermano. Está hablando del arrepentimiento. Arrepentido, dice el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. No caigamos, hermano, en interpretar las escrituras como me conviene. A esto me gusta, a esto lo tomo. Esto no me gusta porque, no, yo creo que no debe ser así. La palabra de Dios es palabra de Dios, son mandamientos de Dios. Y como un niño, aunque no le gusta lo que su padre le ordena, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y no le pongamos peros y no digamos esto no me gusta, yo creo que esto no es verdad. La palabra de Dios es verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, también nos enseña, aparte de ser como niños, nos enseña a no ser como niños. No es que la palabra se contradiga, pero dice la palabra de Dios, hermano, nos enseña que también hay algunas cosas que podremos considerar nosotros negativas de ser un niño. Primera de Corintios 14, versículo 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, no seáis como niños. Dice, en el modo de pensar, sino sean niños, sí, en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. Que no nos quedemos como niños, hermano, en cuestión de madurez dentro del camino del Señor, de conocimiento de la palabra de Dios.
Que no seamos como niños, hermano, en nuestra manera de pensar, en ser renegones o caprichudos, hermano. Tiene sus cosas positivas, sus cualidades el ser niño, y el Señor Jesús lo enseñó, pero aquí el apóstol Pablo está enseñando las cosas negativas, las cuales nosotros no debemos ser. Dice, no seáis como un niño en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, o sea, en la inocencia, en la pureza, en todo lo bueno que el Señor enseña, pero sean maduros ya en el modo de pensar. Gloria al Señor. El Señor quiere crecimiento también, hermano. Crecimiento espiritual. Gloria al Señor, aleluya. Es en otro contexto, hermano. Ahora nos enseña a no ser como niños, hablando de no quedarnos en una inmadurez espiritual, sino a esforzarnos por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en nuestra forma de actuar, porque cuando nosotros vamos conociendo la palabra, vamos creciendo, y nuestro modo de actuar debe cambiar de acuerdo a lo que vamos conociendo de la palabra de Dios. Nosotros, al conocer la palabra de Dios, hermano, dice la palabra que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. El conocimiento por sí solo nos salva, pero sí nos guía y nos instruye para hacer las cosas que nosotros, que a nosotros Dios nos manda para la salvación. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo, después de hacer un llamado a la unidad de la iglesia, a exhortarles, hermano, a la unidad de la iglesia, él les dice en el versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria al Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, uno que es llevado a donde el otro quiere. No seamos niños en ese aspecto. Un niño en su debilidad, en su inocencia, hermano, si un desconocido le llama, normalmente acude, se acerca al peligro. Y la palabra de Dios nos dice, no seáis como niños fluctuantes, no seas llevado a donde te están invitando, te invitan acá, a esta doctrina vas, te invitan a la otra vas, te invitan a la otra doctrina y vas. Dice la palabra, no seáis como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque te quieren engañar, porque hay hombres, hermano, que se saben la Biblia completita, desde el índice hasta los mapas, y la saben usar con astucia para engañar, para llevarte al error y a la perdición. En ese aspecto Dios nos instruye y nos indica y nos manda, no seáis como niños. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí no conviene, hermano, ser como niños. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, gloria al Señor, el escritor de Hebreos está enseñando que hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que ese sacerdote ofreció el sacrificio y que ese sacerdote mismo fue el cordero de la expiación. Él fue el sacerdote el que ofreció y fue el cordero para la expiación. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Y también le dice a la iglesia, le dice, gloria al Señor, les exhorta y les dice,
Tenemos mucho que decir, le dice a la iglesia de los hebreos, y difícil de explicar. Difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Le dice el escritor de Hebreos a la iglesia. Es difícil de explicarles porque ustedes ya deberían conocer. Es difícil de explicarles porque ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las primeras palabras de leche espiritual. En ese aspecto, hermano, Dios también nos enseña a no ser como niños, a estarnos alimentando de leche o palabra suave, palabra superficial, sino que crezcamos, maduremos espiritualmente para también recibir la palabra dura, la palabra que exhorta, la palabra que reprende, la palabra que te enseña santidad, la palabra que te quiere prevenir del pecado. En ese aspecto, hermano, no debemos ser como niños. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo lo que Dios nos enseña es para nuestro bien. Seamos como niños en las cosas que Jesús enseñó que nosotros debemos ser como niños, pero no seamos como niños en las cosas que también la palabra nos enseña que no debemos hacer, hermano. Todo esto, hermano, es para glorificar a Dios. Le damos gracias a Dios, hermano, en esta tarde y pedimos, hermano, seguimos orando, orando, pidiéndole a nuestro Dios por este tiempo. Que Dios siga siendo nuestro protector, Dios siga siendo nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, seguir siempre a su lado como un niño se refugia en su Padre. Gloria al Señor Jesucristo, que no tengamos temor y que sigamos, hermano, confiando en nuestro Dios como nuestro protector. Gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos, y que no desmaye su confianza en Dios. Gloria al Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra, Señor, nos bendice. Porque tu palabra, Padre Santo, nos ayuda. Porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos alimenta, nos edifica, Señor. Y tu palabra, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, que han escuchado esta palabra, que los bendigas, que haya sido de bendición para sus vidas, que los bendigas allí donde están, Señor, junto con sus familias, sus familiares, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que esta confianza en ti, Señor, no decaiga, no mengue, Señor, sino que crezca, Padre, para gloria de tu santo nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.